Tener una conversación normal con alguien que amenaza con hacer algo terrible nunca deja de ser surrealista. Pero este caso de hoy fue más extraño que cualquiera. El negociador ajusta las correas de su chaleco antibalas, tomando unas cuantas respiraciones cortas y rápidas. Ya ha hecho esto una docena de veces antes, conoce los protocolos y lee los informes, pero nada lo prepara realmente para esto. Entrar a la habitación y ver a alguien con esa mirada desesperada y hablar con ellos. El negociador es escoltado rápidamente al edificio bajo el liderazgo de los 3 del equipo Special Weapons and Tactics. Las luces de emergencia tiñen los pasillos vacíos del hospital, que deberían estar llenos de enfermeras y pacientes. Está vacío. Solo suenan las botas de combate sobre el piso recién trapeado. Doctores, ellos son quienes deben mantener la calma, ser tranquilos, objetivos, sensatos, cuerdos y reacios a causar daño a alguien. El resto del equipo, Special Weapons and Tactics, está alineado frente a las puertas dobles de oncología, con los dedos temblorosos alrededor de las empuñaduras de sus rifles de asalto. Gotas de sudor les recorren el rostro junto a los ojos. Llaman al hombre adentro y le avisan que alguien entrará al área sin malas intenciones. Dejan pasar al negociador por las puertas y se encuentra cara a cara con el cirujano frenético que está adentro. La luz de su chaleco resalta el terror en sus ojos, haciendo que el sudor en su rostro brille de color rojo. Parece hecho en casa, pero el cableado rudimentario y los explosivos improvisados siguen siendo un peligro. El negociador respira hondo otra vez. Ahora viene la parte extraña. Se presenta como lo haría con un nuevo vecino o con uno de los maestros de su hijo, agradable, amistoso, asegurándose de que el cirujano sepa que no hay nada de qué preocuparse. Sosteniendo el detonador en su mano temblorosa y nerviosa, el cirujano le pide al negociador que no dé otro paso. Más cerca, jura con voz temblorosa que es por su propio bien. Cualquier paso más cerca y estará en grave peligro. Extendiendo las manos para calmar a un animal salvaje, el negociador se detiene y cumple la petición, quedándose en su lugar. Le dice al cirujano que solo quiere hablar para entender por qué se está poniendo en peligro. Todos los pacientes en esta sala, salvo los muy débiles, siguen acurrucados en sus camas. El cirujano intenta explicarse a través de declaraciones frenéticas, fragmentadas y a veces incluso sin sentido. Sarcoma, cáncer, todo lo tienen. Pero no solo están enfermos, son contagiosos y nadie más en el hospital se ha dado cuenta. El cirujano afirma que no quiso lastimar a nadie, pero era la única forma de evitar que empeorara la situación. El negociador busca calmar al cirujano y aclara que solo es negociador de rehenes, no un experto médico. Incluso él sabe que el cáncer no es contagioso. Mientras escucha al cirujano balbucear sobre su increíble hallazgo, el negociador se acerca lentamente, apenas una fracción de paso. Cada vez, los ojos del cirujano se desvían hacia uno de los pacientes, poniéndose cada vez más furioso. El cirujano lanza radiografías y expedientes médicos hacia el negociador, insistiendo en que todo está ahí. No es solo cáncer lo que tienen estos pacientes, hay algo vivo dentro de ellos. El negociador echa un vistazo a los documentos esparcidos, incapaz de comprender mucho de lo que está viendo. Ya vio imágenes de un tumor antes, cuando su papá entró a cuidados paliativos, pero hasta donde su ojo inexperto puede notar, no hay mucha diferencia aquí. Quizá unos puntos diminutos, algunos como remolinos, ilusiones ópticas en el centro de las imágenes del tumor, y otros parecen tentáculos mirando alrededor. Ningún paciente parece una gran amenaza. Muchos son frágiles, algunos luchan por aferrarse y otros ni siquiera están conscientes. Intentando retomar el control de la situación, el negociador le recuerda al cirujano el juramento hipocrático que hizo de no dañar a otro ser humano. Es hora, insiste el negociador, acercándose cada vez más para que se quite el chaleco y se rinda en silencio. Pero las cosas dentro de estas personas no son seres humanos, insiste el cirujano mientras su mano presiona el detonador. Tras un incidente reportado en el Hospital General redactado, agentes de la Fundación SCP, infiltrados en las fuerzas del orden locales, lograron recuperar los expedientes médicos de varios pacientes que quedaron atrapados en la explosión.
Aquellos que sobrevivieron fueron examinados minuciosamente por el personal y a través de una investigación exhaustiva, la fundación descubrió evidencia de un brote previamente no documentado, una condición que ahora se conoce oficialmente como SCP-164. SCP-164 es una cepa de células cancerosas que experimenta un proceso inusual al desarrollarse en el huésped, reuniendo los cadáveres del incidente que habían sido afectados por SCP-164. Los investigadores de la Fundación pudieron realizar varios exámenes post-mortem detallados de aquellos que habían contraído la condición. Muchos de los cuerpos mostraban pocas diferencias con los cadáveres de pacientes con cáncer en etapa avanzada, ya que se encontraron tumores en todo su sistema interno. Algunos de estos crecimientos eran atípicos en tamaño o forma, pero aunque la mayoría de los doctores de la Fundación pensó que no eran anómalos, estaban equivocados. Se realizó un examen en el cuerpo de una víctima en particular, que se cree fue una de las primeras personas en haber contraído el SCP-164. Al completar la incisión principal en el cadáver, un técnico de laboratorio de la Fundación que asistía en el procedimiento entró en pánico. Afirmaron ver algo moviéndose dentro del cuerpo. Los investigadores se detuvieron y observaron más de cerca el cadáver, anticipando que algo podría suceder en cualquier momento. Sin embargo, yacía inmóvil, frío y sin duda muerto. Descartando eso, el asistente del laboratorio solo había visto un truco de la luz. Los investigadores asignados para llevar a cabo el procedimiento continuaron diseccionando los restos humanos justo cuando el equipo de investigación comenzó a extraer tejido de órganos dañados y materia tumoral. Algo estalló de las vísceras que uno de los forenses de la Fundación tenía en sus manos. Algo vivo se retorcía y movía sus apéndices, salpicando sangre sobre las batas de los investigadores sorprendidos. Casi de inmediato, aterrados por el movimiento repentino, soltaron los órganos que tenían en las manos, los cuales cayeron al suelo con un fuerte salpicón, esparciendo más chorros de sangre por el piso en un instante. Fuera cual fuera la anomalía que vivía ahí, los órganos del cadáver desaparecieron bajo unos cajones de metal antes de que alguien pudiera verlo claramente. De inmediato, una alarma sonó fuera de la sala de exámenes, tras el grueso vidrio unidireccional. Al observar el procedimiento, alguien activó una alarma de emergencia. Un anuncio por el intercomunicador informó sobre la cuarentena obligatoria en la instalación. Un organismo desconocido estaba suelto dentro de la sala donde se realizaban las autopsias, y las puertas habían sido selladas, atrapando al equipo de investigación dentro junto con su visitante anómalo. En un instante, el técnico de laboratorio había arrojado el cuerpo sin vida de la mesa de examen, dejándolo caer al suelo con un golpe sordo. El asistente, al notar movimiento, se puso histérico sobre la mesa de examen, señalando y lanzando obscenidades a los cajones. La criatura se estaba escondiendo debajo. Dos miembros del equipo de autopsia empezaron a gritarle a un tercero, al que había tenido la anomalía en las manos, exigiéndole desesperadamente que les dijera exactamente qué era esa cosa. El investigador, que lo había sostenido solo por unos segundos, miraba fijamente sus guantes quirúrgicos empapados de sangre, repitiendo insistentemente que no tenía idea de qué era lo que había estado sosteniendo. Entonces, de repente, se escuchó el sonido de movimiento debajo de los cajones. Fuera lo que fuera, seguía vivo. El investigador principal abrió de golpe un casillero en la morgue y arrojó objetos desordenados afuera. Hasta que encontró un trapeador y le quitó el mango largo, les indicó a los otros miembros del equipo de autopsia que se pusieran detrás de él. Al darles un balde vacío, les pidió que lo tiraran sobre la criatura. Cuando logró sacarla de debajo de los cajones, el investigador principal se arrodilló y metió el mango del trapeador debajo. No veía mucho ahí abajo, apenas se distinguía algo por la falta de luz blanca y estéril. Sin embargo, tan abajo, mientras deslizaba cuidadosamente el mango del trapeador por debajo, el investigador estaba seguro de que sintió que algo se movía contra él. Con el extremo en las manos, lo empujó y notó que retrocedía. El líder del equipo miró al otro investigador, quien sostenía el balde vacío y volteado, y asintió en silencio para indicar que era hora de prepararse.
Hizo un movimiento brusco y rápido con el palo del trapeador, esperando que la criatura retrocediera y corriera por el suelo de la morgue en busca de un nuevo lugar donde esconderse. En cambio, parecía quedarse en su lugar hasta que el investigador principal retiró el palo, preparándose para dar otro golpe. Cuando el extremo del trapeador reapareció bajo los cajones, el asistente de laboratorio, aún sobre la mesa de examen, gritó de nuevo. Un conjunto de tentáculos largos y hábiles se había enrollado alrededor del palo, sujetándolo con fuerza mientras el investigador principal lo retiraba, su arma improvisada. Aferrado al extremo de ella, había una especie de calamar que reaccionaba sorprendido. En el momento en que se dieron cuenta de que la criatura estaba sujetando el palo, el investigador principal lo giró instintivamente en un reflejo de sorpresa. Esto provocó que la anomalía volara por el cuarto de exámenes hacia el técnico de laboratorio en la mesa. Al abrir la sala de exámenes, el equipo de contención halló a los investigadores intentando quitar desesperadamente la criatura similar a un calamar del rostro del técnico asustado. Tras la cuarentena y revisión de infecciones, al asistente se le ofrecieron consultas con el consejero aprobado por la fundación. En general, su comportamiento no muestra afectaciones por el incidente, excepto una vez que tuvieron una fuerte reacción de pánico cuando sirvieron calamares en la cafetería. La fundación determinó que SCP-164 posee información celular principalmente de ácido desoxirribonucleico humano tras un análisis detallado de la criatura neutralizada. Las células que causan la infección parecen ser un parásito unicelular capaz de reproducirse asexualmente. También se ha documentado a través de pruebas que el SCP-164 puede causar grandes tumores en los huéspedes expuestos, similares a los que suelen aparecer en muchos tipos de cáncer que afectan los tejidos blandos o los huesos, conocidos como sarcomas. Lo que distingue al SCP-164 es la base más única de sus síntomas. SCP-164 es el único cáncer parasitario que podría infectar a humanos, según investigadores, y al ser causado por parásitos, también significa que es una de las únicas formas transmisibles de cáncer. Se ha descubierto, mediante pruebas en varios sujetos, que la forma en que el SCP-164 se transmite depende, en mayor o menor medida, de cómo se introduce en un posible huésped no infectado. El contacto por vía aérea puede transmitir la condición de una persona a otra, aunque no siempre. El contacto directo de piel con piel o incluso el contacto íntimo con un infectado es más probable, aunque no está garantizado, que resulte en la transmisión del SCP-164. Sin embargo, el SCP-164 es más infeccioso cuando se encuentra en la sangre de su huésped. La transmisión de la sangre de un infectado resultará en la propagación de la condición, a la que algunos investigadores han comenzado a llamar tumores de calamar. Según las estimaciones de expertos en enfermedades infecciosas anómalas de la Fundación y otros con experiencia en parasitología anómala, aproximadamente el 75% de las infecciones por Piercier 164 probablemente no produzcan efectos secundarios anormales. Al igual que otros cánceres benignos, esta condición puede tratarse eficazmente con quimioterapia. Si se desarrollan tumores, la mayoría de los pacientes pueden extirparlos quirúrgicamente sin riesgo de que el cáncer regrese. Esto aplica para casi todas las etapas de SCP-1642. Tanto la quimioterapia como la cirugía siguen siendo tratamientos efectivos para provocar la remisión. Sin embargo, alrededor de una cuarta parte de las infecciones por 164 no son iguales. Los tumores producidos por la condición anómala ya no seguirán el comportamiento típico de los sarcomas cancerosos no anómalos. En cambio, los que crecen demasiado empiezan a absorber materiales del cuerpo de sus anfitriones. Estos materiales luego se utilizan para crear un organismo completamente separado dentro del propio tumor, comenzando con un cigoto que luego empieza a replicarse, muy parecido a lo que ocurre durante un embarazo. Pero esto no es exactamente un feto tradicional. Este proceso puede no notarse al inicio, ya que imita la producción y propagación normal de tumores.
Si una persona infectada por SCP-164 desarrolla varios tumores, pueden surgir nuevos organismos en otros tumores, pero no siempre se garantiza que todos comiencen a absorber material corporal e incubarse. Sin embargo, aquellos que sí lo hacen, crean lo que parece corresponder a una especie desconocida de teutida, conocida más comúnmente como calamar. Al madurar, estos organismos anómalos ya no parecen relacionados con los tumores de los que surgieron. Es posible extraer quirúrgicamente estos organismos intactos, aunque el proceso representa un peligro considerable para el huésped mientras estén en los tumores. Estos organismos, apodados SCP-164-2, continuarán creciendo a un ritmo regular, aunque no se moverán mucho ni cambiarán de posición a menos que el huésped muera. Los especímenes, que han sido extraídos exitosamente por los cirujanos de la Fundación, han sido colocados en agua y han demostrado ser capaces de sobrevivir en estas condiciones. Una vez colocados en un entorno acuático, los ejemplares de SCP-164-2 serán capaces de moverse, atrapar y comer presas, realizar defensas básicas y reproducirse. Como el desarrollo de SCP-164-2 en un huésped suele ser imperceptible, la mayoría de los casos de SCP-164 son mal diagnosticados por médicos civiles. A veces, estos organismos similares a calamares solo se detectan tras una biopsia o procedimientos quirúrgicos en el huésped. La Fundación realizó varias pruebas en sujetos clase D infectados intencionalmente con SCP-164 durante el examen. Investigadores hallaron que los SCP-164-2 suelen interactuar de formas inesperadas con la fisiología humana. En una prueba, un clase D de 23 años contrajo SCP-164. Tras la transfusión, los investigadores debían bombearle sangre de una víctima conocida de SCP-164. En este caso, la sujeto de prueba de clase D desarrolló tumores dentro de las paredes de su útero, los cuales su cuerpo pareció reconocer, reaccionando como si estuviera embarazada de un feto humano. 9 meses después, la sujeto entró en labor de parto y fue trasladada de urgencia a una instalación de la Fundación. Cuando los doctores de la Fundación extrajeron el espécimen vivo de SCP-164-2, la sujeto de clase D fue sedada para calmar su reacción de terror. Luego le dieron amnésticos para ayudar a borrar el recuerdo del incidente traumático. Su hijo fue una de varias instancias de SCP-164-2, colocadas en condiciones marinas para su observación y así prevenir cualquier complicación. Tras el tratamiento amnéstico, se le informó a la sujeto que participó en una prueba confidencial de la Fundación durante 9 meses y podría sentir molestias físicas después. Al observar los efectos del SCP-164 en un sujeto clase D masculino de 30 años, los doctores notaron que la afección anómala estaba causando que los tumores se extendieran a lo largo de su médula espinal. Esto tuvo el peligroso efecto secundario de alterar su sistema nervioso central. Mientras los tumores y organismos internos crecían y se expandían, el sujeto quedó bajo estricta observación, al igual que los especímenes que crecían en su espalda. Los investigadores notaron que al moverse una instancia de SCP-164-2, los miembros del sujeto de prueba de clase D se movían de forma incontrolable y refleja. Expertos en parasitología anómala teorizaron que el sistema nervioso del sujeto y los organismos se conectaron conforme crecían más tumores. Se realizó una biopsia y la actividad observada en la muestra celular parecía respaldar firmemente esta teoría. La Fundación espera la revisión del Comité de Ética para experimentar con hibridación, aunque ya realiza otros experimentos con el SCP-164. Hay una tercera prueba notable. Una vez más, otro miembro de la clase D fue seleccionado de un grupo de candidatos basado en su historial médico. El sujeto elegido era un recluso masculino de 25 años. Esta vez, los investigadores de la Fundación introdujeron células SCP-164 en el sujeto por vía oral usando un hisopo bucal de un sujeto anterior.
Luego se mezcló en un vaso de agua que se puso frente al sujeto de prueba. Sin informarles que el contenido había sido alterado y potencialmente contaminado, se le ordenó al sujeto de clase D que bebiera. Cuando comenzaron a manifestarse los síntomas asociados con CP164, el sujeto de prueba fue puesto bajo observación inmediata. Un examen exhaustivo mostró que comenzaron a formarse tumores cerca de su esófago y tráquea. Fundación. Los investigadores han especulado durante mucho tiempo que el punto exacto dentro del cuerpo donde las células SCP-164 hacen contacto probablemente sea el mismo lugar donde comienzan a formarse los crecimientos. Sin embargo, este caso aislado aún no ha sido lo suficientemente sustancial como para confirmar esta teoría. Se han hecho intentos de predecir y trazar en qué parte del cuerpo de un infectado comenzarán a desarrollarse los tumores SCP-164. Sin embargo, hasta ahora, parece ser aleatorio el lugar donde se forman los tumores. Este sujeto fue particularmente notable durante este experimento, no porque hubieran tenido contacto con SCP-164 de forma oral y desarrollado tumores cerca de la misma zona del cuerpo, sino más bien por la naturaleza de los propios tumores. No mostraban diferencias con otros casos de infecciones por SCP-164. La localización de los tumores en este sujeto debió causar graves problemas de salud. Es decir, bajo circunstancias normales, dado el tamaño de los tumores que recubrían el esófago y la tráquea, el sujeto habría quedado incapaz de respirar. Un examen detallado mostró que sus vías respiratorias estaban casi obstruidas por masas tumorales. Toda la evidencia observable sugería que este caso de SCP-164 probablemente sería fatal, y sin embargo, el sujeto sobrevivió. Al medir el crecimiento de sus tumores, estos cambiaban o retrocedían un poco, aunque el sujeto no recibía tratamiento para la condición anómala. Los escaneos revelaron que los crecimientos se desplazaron a la parte trasera del cuello, evitando que el sujeto de clase D muriera por falta de oxígeno. Un investigador de la fundación asignado al doctor Censurado sugirió que esto pudo causar el SCP-164. Propusieron que la condición, o quizá los organismos en los tumores, podrían actuar deliberadamente para aumentar la longevidad de sus anfitriones. Hasta ahora, no se han reportado otros casos notables de infectados por SCP-164 con esa alteración fisiológica. La razón por la que estos organismos, tipo calamar, protegen a sus anfitriones o evolucionaron para propagarse como un cáncer similar al sarcoma, sigue desconcertando a los investigadores de la Fundación. Se han implementado procedimientos especiales de contención para frenar posibles futuros brotes de tumores de calamar y para continuar estudiando la naturaleza exacta de la afección anómala. La Fundación mantiene seguras varias culturas de células de SCP-164 bajo procedimientos estándar de bioseguridad. Clase 3. Estas requieren que las culturas activas se almacenen en una unidad de biocontención refrigerada a 10 grados Celsius. Se espera que esto conserve muestras vivas de células anómalas para pruebas y evite que se propaguen a humanos. Se recuerda al personal de la Fundación SCP tomar precauciones. El SCP-164 no es muy infeccioso, pero sigue siendo patógeno y puede transmitirse entre humanos. Los investigadores del estudio de cultivos crudos de materia celular anómala deben ser precavidos. La Fundación recuerda a todos los miembros del personal que el uso de guantes de látex estériles y mascarillas faciales es generalmente efectivo para prevenir la propagación de cualquier enfermedad, incluidas las afecciones anómalas como los tumores de calamar. ¿Qué pasa si un miembro del personal entra en contacto accidental con SCP-164 y contrae la condición? Se les hará someterse a un tratamiento obligatorio de quimioterapia de 6 meses, comenzando inmediatamente después de que se presenten los primeros síntomas. La cirugía se dará según cada caso, tras evaluación de expertos en oncología anómala aprobados por la Fundación. Todo brote de SCP-164 en el público debe seguir el procedimiento de la Fundación. Oculten la evidencia de infecciones civiles y envíen los materiales contagiosos al sitio censurado para su análisis. Visita el Patreon del Dr. Bob y hazte investigador junior.
Luego mira otra entrada de sus archivos, como SCP-2800. 46. El calamar y el marinero.